De este tema, la audiencia fuera colosal en términos de canales de cable, de canales de noticias. Fue impresionante porque hay una gran desesperación por la gente, que no se puede entender qué es lo que ocurre con el juez Bonadío y con el partido del gobierno, al que acompaña Bonadío con una decisión que no parece tener ni pies ni cabeza. Está con nosotros Gabriela Bauer, que es médica pediatra del Garrahan. Están dando pelea de todas maneras, ¿verdad? Sí, es así, Víctor Hugo. Yo soy una de las tantas y tantos actores sociales, en nuestro caso actores de salud, que inicialmente quedamos consternados frente a la noticia de que el juez indicaba la destrucción de decenas de miles de cunitas que están destinadas a los recién nacidos de condiciones más humildes, de familias más humildes de todo nuestro país. ¿Cuál es el argumento, aunque sea en términos aproximados, porque no parece haberlo? No, si uno ve la resolución, el argumento, el juez esgrime que se basa en algunas documentaciones que no están disponibles del Instituto de Tecnología y de la Sociedad de Pediatría, cuando no es así. Hay algunos expertos de Sociedad de Pediatría que frente al pedido del juez expidieron de que podrían ser no seguras, pero ninguno de estos documentos, a lo que tenemos entendido, ordena que sean destruidos y dice que no pueden ser utilizados. ¿En qué sentido no serían seguras? Es poco la información que nosotros tenemos en referencia de eso. Hay algunas sugerencias de mejora en las aristas, en que se esgrime de que no deben ser colocados en las cunas bebés que pesen más de 9 kilos. ¿Y las madres no saben eso? Si algo saben nuestras madres, y sobre todo las madres de las familias más pobres, que tienen que siempre enfrentar las mayores y peores dificultades, es cuidar a un hijo, y nunca a una madre en nuestra cultura se le va a ocurrir poner a un niño en un Moisés cuando excede el tamaño del Moisés. Lo pasa a una cuna, a una camita más grande con baranda. Ahora, Gabriela, ¿cuáles son los beneficios que trajo el Plan Cunita? ¿Cuántas se entregaron hasta ahora? Bien, fueron alrededor de 50.000 las entregadas, quedaron sin entregar. O sea, lo más importante, ¿a qué apunta el Plan Cunita? Porque Plan Cunita es una estrategia, una más de las tantas con las cuales se siguió intentando bajar la mortalidad infantil. Yo quiero hacer un pequeño punto acá para que todos reflexionemos. Recién escuchábamos el informe de cuando el FMI le pifiaba a los números, ¿no?, que daban. Acá sucedió algo muy importante. En el 2001 la mortalidad infantil era de 15 por 1000 y ascendió a 16 por 1000 en el año 2003. O sea, fallecían alrededor de 11.000 niñitos antes del primer año de vida, en el mismo año que nacían. Durante los años sucesivos se fue bajando la mortalidad infantil y llegamos a 2015 por debajo de 10 por 1000. Alcanzamos el objetivo y eso nos hace mejor como sociedad, y esto hay que transmitirlo. Esos son números en positivo, números valiosos. En nuestro país nace un caudal maravilloso humano de 750.000 niños. La mitad se atienden con cobertura bajo responsabilidad del Estado, se pertenecen al sector público. De esos niños, la mitad, o sea, alrededor de 150.000, son hijos de madres que, digamos, por las condiciones que tienen, perciben la asignación universal. A ellos, a esos 150.000, los más vulnerados, aquellos que más tenemos que reforzar y garantizar derecho, estaban destinadas estas cunas junto con otras estrategias. La cuna en sí misma protege el sueño seguro y evita la muerte súbita. Esto está demostrado científicamente, como nos gusta decir a la comunidad médica. Pero además de la cuna y todo un kit lleno de, como ayer bien mostraba el programa de Navarro, con muchos insumos, la madre que accedía al kit debía controlar adecuadamente su embarazo, ser acompañada y saber en qué maternidad segura debía nacer ese bebé, dependiendo el riesgo del embarazo. Estas estrategias... Tenemos que tomar este micrófono, Gabriela, sí, por favor. Estas estrategias combinadas lo que resultaban era en disminuir a 2.000 muertes por año de niños y a 100 mujeres menos muertas por año. Esto es importantísimo a transmitir, o sea, el símbolo de esta cuna es un refuerzo de derecho tan importante que trasciende lo que es la cuna en sí misma, con lo que en nuestra cultura significa una cuna en términos amorosos, en términos de cuidado y en términos del lugar que espera ese niño nuevo. Si se entregaron 50.000, ¿hubo algún caso que se compadeciese con lo que ahora dicen de las cunitas? No hay ninguna denuncia así demostrada que digamos esté al alcance de nosotros, y además hay registradas más de 20.000 llamados a un 0800 donde en ninguno se reportó un evento serio.
la mayor parte de los llamados eran en términos de gratitud o de algunas dudas técnicas o de utilización de los insumos. Preguntar qué hacer con... Cómo se armaba o qué hacer con determinado insumo, pero la enorme mayoría eran expresiones de gratitud. Hay además documentos en imágenes y digamos, en distintos tipos de dispositivos armados por muchos equipos del interior que trabajan en maternidades seguras que distribuyeron las cunas, hechos con las familias que recibieron esas cunas con importantísimo beneficio en se todo. Se entregan 50.000. Se entregaron alrededor de 50.000. Hay almacenadas en este momento alrededor de 60.000. Correcto. 50.000 se entregan y se les da un número por si tienen que hacer una consulta. Absolutamente. Además de un número, un manual. Se armaron solamente 20.000. Sí. Y en la mayoría de los casos, en la inmensa mayoría, por gratitud o para pedir algún informe más. Algún informe. Ninguna queja. Ninguna queja. Es inexplicable. Hay una fuertísima evidencia de que la cuna proteja y una fuertísima inevidencia de que la cuna es lesiva. ¿Pero qué guía al juez para llevar a cabo entonces lo que definitivamente ayer decía Navarro, jugadísimo con el tema, y yo firmo al pie que el juez es un psicópata, que está además actuando en función de un sentido destructor de lo que antes hubo en nombre del actual gobierno, cual parece todo un cuento demasiado perverso, demasiado doloroso. Sí. Ahora, con lo que usted está diciendo, Gabriela, corroborando lo que anoche ya se decía en C5N, ¿qué duda puede caber? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué van a hacer para luchar, confrontar con esta decisión del juez? Bueno, en ese sentido no vamos a jugar al juez, nosotros vamos a defender a los niños. Nosotros, si algo aprendimos en estos años los actores de salud, y me refiero a todo el país, porque estamos muy vinculados con actores de salud de fuertísimo compromiso, independiente de la bandería política, independiente de todo esto que nos quieren vender de la grieta. Nosotros, si algo aprendimos, es a trabajar desde la perspectiva del derecho. Vamos a defender los derechos de los niños. En ese punto estamos comunicándonos ampliamente por las redes, elevando documentos. Por suerte, mañana un diputado va a presentar una recusación para poder frenar esta resolución. Eso acompaña. La diputada Gaillard también de Nación ha presentado una documentación, y hay diputados de las provincias también actuando en las provincias, que eso es muy importante. En Mendoza, en Neuquén se están movilizando. Y además hemos decidido, muchos actores de distintas instituciones y por nosotros mismos, elevar una carta a su santidad el Papa Francisco, pidiéndole que intermedie, que interceda ante quien corresponda para evitar esto, porque realmente sería una medida brutal. Nosotros no queremos que en las páginas de los manuales de nuestros niños nuevos exista el día que quemaron las cunas, sino exista que cuando ellos nacieron, todos los recién nacidos del país tenían garantizado su derecho a la cuna. Me trae un poco de esperanza, porque si algo tiene este personaje en cuestión, el juez que actúa a nombre del gobierno, estamos hablando de Bonadío, es una particular tosudez, con lo cual si no se oponen cosas demasiado firmes y que demuestren muy claramente a toda la población el error, y que el gobierno también lo pueda advertir, es capaz de cometer este crimen. ¿Usted cree? Yo le temo mucho. Bonadío, si algo ha generado, es precisamente, y el gobierno también, algunas formas de temor, y el perjuicio será nada menos que no se pueda seguir haciendo lo que ya había sido muy bueno en la lucha más apasionante que puede librar cualquier sociedad en América Latina, que es luchar contra la mortalidad infantil. Absolutamente, absolutamente. Nosotros apelamos desde eso, desde los vínculos amorosos, representando a los niños, nada más y nada menos, que nuestra Constitución considera sujetos de valor superior. Y a los más vulnerados de todos, que son los que recién nacen, que no pueden hablar por sí mismos y decir, juez, deme mi cuna. En ese sentido, convocamos, aprovecho si me dan esta voz, a nuestra página de No Quemen las Cunitas, donde hay una convocatoria a comunidad, a familias que quieran acompañarnos en esta petición a su santidad el Papa Francisco, porque pensamos que puede ser de alguna manera un puente y una ayuda para evitar este hecho tremendo que no se puede ni pensar. Muchas gracias y sobre todo mucha suerte en este propósito de defenderse frente a esta embestida. Usted utilizó la palabra brutal y también la comparto. Es una verdadera locura. Tener esas ganas incendiarias, se sentirán Nerón, poco menos, o algo por el estilo. Debe ser simbólico, por ese lado debe venir.
pero están en juego nada menos que los chicos y me parece criminal el acto que pueden llevar a cabo. Una vez más, gracias. Gracias a ustedes. Contra el fuego nosotros responderemos desde el amor. Gracias. Gabriela Bauer es pediatra del Garrahan, nada menos, que nos dice todo lo que ahora hemos podido entregar para sumar a lo que ayer ya se había hecho en economía política en los domingos de C5N. Justamente vamos a estar después de la pausa con Roberto Navarro.